Buenas noches o buenas tardes todavía. Sí, buenas tardes, sí. Buenas tardes, amigos, oyentes, buenas tardes a todos, a toda la gente que escucha Hayaco Digital. En esta, la emisora más escuchada de toda la zona norte de la provincia, Monseñor Noel. Hayaco Digital, aquí estamos de nuevo, hoy viernes 19 de marzo del año 2021, de nuevo en consulta, en esta propuesta radial tan interesante de estas tres profesionales de la psicología que cada viernes están aquí de 6 a 7 de la noche en Hayaco Digital. Recuerda que también puedes sintonizarnos a través de www.hayacodigital.com, en mixrl.com, nuestra comunidad internacional en mixrl.com, y desde luego ver la transmisión en Facebook, en Hayaco DGL Medios, y en todas las páginas que también se unen. Desde hoy también tengo entendido que se une la página de En Consulta, una página oficial ya del programa, pero también quiero saludar a la página de la Ceiba Central, que también comparte, la página de Multimedios Bonao, la página de Hayaco La Ceiba, todas esas páginas que siempre comparten nuestro contenido. Esto es En Consulta y hoy hablaremos de el duelo. Buenas tardes, Maridalia González. Buenas tardes, Kelvin. Buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenido a tu programa En Consulta. Así que, como tú dices, hablaremos sobre el duelo. Así es. Buenas tardes, Francisca Nova. Buenas tardes, Kelvin. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, público. Excelente. Buenas tardes a Florángel Diloné. Buenas tardes, Kelvin. Buenas tardes al público en general. Bueno, Florángel, me preguntan que si tú eres familia de Javier Diloné. No lo conoces, sí, Javier Diloné. Ah, bueno. Bueno, entonces hoy hablaremos del duelo. Así es. Vamos a entrar en materia entonces con el tema, gracias a la gente que de inmediato está conectada con nosotros, también en Facebook. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, pueden escribirnos en WhatsApp y también en Facebook, y estaremos pasándole las preguntas a las profesionales. Algo muy importante, ahora que tú acabas de mencionar eso, es que queremos como equipo que las personas también puedan pedir algún tema en específico. Así nosotros también le daríamos la oportunidad a que seleccionen algunos temas que consideren que son de amplia necesidad para ellos, y estaríamos trabajándolo acá. Así que excelente. Ya saben, cualquier tema que quieran que aquí sea discutido por nosotras, estamos a la orden, ¿verdad? Así excelente, sí. Excelente. Bueno, entonces hoy hablaremos del duelo. Vamos a iniciar de inmediato entonces. ¿De qué se trata este tema, Maridalia? Kelvin, cuando hablamos de duelos, primero vamos a definir qué es el duelo, porque muchas personas se quedan que no saben, ¿verdad? Entonces, el duelo es una reacción emocional que tiene el sujeto ante una pérdida. Cuando digo ante una pérdida, puede ser familiar, puede ser de trabajo, puede ser de personas que se hayan ido a vivir a otra ciudad, puede ser por distintas, vamos a decirlo así, por distintas formas puede que pase un duelo. Entonces, es desde ahí que queremos hablar un poquito, porque no solamente ocurre un duelo cuando hay una pérdida de un ser querido, ¿no es verdad, colega? Claro, así también la pérdida de una casa. Sí, el divorcio. Claro. Esa es dolorosa, la pérdida de una casa. Sí. Y el divorcio también es muy doloroso. Sí, entonces hay un proceso. También cuando perdemos alguna parte de nuestro cuerpo. Exactamente, ahí era que iba a llegar, cuando se pierde alguna parte del cuerpo de una persona. Un amigo sincero, una amiga sincera. También, cuando se pierde la parte de un cuerpo, como dice la colega, que hay personas que se han quedado sin brazo, pierna, personas diagnosticadas con cáncer, que han tenido que perder, mujeres en este caso, mujeres que han perdido, puede ser un seno, pasan por un proceso de duelo, sí, puesto que ya han perdido algo de ello. Claro.
con relación a eso. Mira, quiero saludar de inmediato a mi amiga Albania Gutiérrez. Ella es, para Francisca, que seguramente la conoce, ella es hermana de Grisel Gutiérrez, Sí, está en sí, Estados sí. Unidos. A propósito de Un este saludo tema, para ella. un saludo muy especial a Albania. Albania, ayer que hablábamos en el Sondeo del Pueblo del tema del aborto, nos contaba un testimonio que tiene que ver con duelo. Claro. O sea, ella dice que fue un proceso muy traumático post-aborto. Ella tuvo que abortar una criatura porque el médico, eso fue lo que le recomendó. En ese tiempo la ciencia no estaba tan avanzada y se prevía que venía con problemas congénitos el niño. Entonces ella dice que fue una etapa, dice que todavía no se ha podido Claro que recuperar. eso no se recupera. O sea que sería interesante también que Albania comparta en este programa, aunque no sea ya la historia, porque ya la vimos anoche, pero ese proceso de duelo. ¿Hace que cuánto pasó, tiempo dijiste que ella imagino tuvo que la pérdida? Hace muchos años ya, porque ella después de ahí tuvo su segundo embarazo y sus hijos ya están grandes. Eso quiere decir o sea, que debe hacer entonces más de 20 años. ella tiene que trabajar ese proceso de duelo no resuelto. Sí, porque no está resuelto Pero todavía. ella dice que todavía incluso no sé, bueno, ella está poniendo dice que le ponga el número de WhatsApp porque quiere participar. Okay. Le voy a poner el número, Albania. Si nos quiere llamar, nos puede llamar, y si quiere puede dejarnos notas de voz para colocar en el programa y que nos comparta ese proceso de duelo. Yo no soy psicólogo, pero creo que el desahogo también es importante. Claro que Es, sí. es uno de los factores más importantes que tiene esta etapa cuando se está viviendo el duelo, la Expresar, comunicación, eso mismo, expresar esos sentimientos, no quedarse con ellos, es una de las partes más importantes. Claro. Entonces, por ende, creo que es de considerar que una persona en este proceso pueda externalizar aquello que siente. Y con relación a lo que usted estaba mencionando, Kelvin, ella tiene varios años ya, entonces es un duelo crónico, sino todavía tiene los sentimientos de la pérdida, las emociones todavía surgen de manera... No, Mari, igual. ella lo que dice, por ejemplo, que que eso no se olvide, eso es algo que va siempre contigo, no, ella no lo tiene, por ejemplo, ya ella lo tiene, porque ella es una exacto. mujer de fe. Ella da un Ella testimonio, se ha solamente, refugiado mucho en su exacto. fe, ella es una Ella mujer solamente de da fe. un testimonio de la persona que hacen esas cosas, por ejemplo, así, Para que lo piensen para que lo piensen bien, son porque algo no se traumas, supera. Sí, Exacto. son traumas para toda la vida. Sí, pero ella realmente. está bien, sí, gracias a Dios. Pues, gracias Así que a un Dios. saludo a Albania, y para nosotros sería un placer que comparta no solamente cualquier información, sino cualquier testimonio de vida, que yo sé que Albania tiene muchos testimonios, y además, como dije, es una mujer agarrada de la fe, agarrada de Dios, y eso es algo sumamente importante. Sí, porque cabe mencionar en un punto que si el ser querido fallece, no es que la persona va a decir, bueno, yo no cuando pienso en ella no tengo ese sentimiento porque fue alguien que yo quise, Claro, quiero exacto. todavía. Claro que sí, pero es que esta persona aprende a vivir con esa pérdida, o sea, la pérdida está. Y como Pero la yo- misma definición del duelo lo dice, es un proceso de adaptación emocional ante pérdidas importantes de la persona. Exactamente. Sí, no es que lo voy a olvidar ni lo voy a sacar de mi mente, pero aprendo a vivir con la situación. Así es. Eso es aceptar el hecho Exacto. y aprender a vivir con eso. Es ahí donde uno se enfoca. Cuando pasa un duelo patológico, cuando esta persona entonces se aferra a que no ha vivido este proceso, a que el proceso se queda en el estado de que, no puede ser verdad, lo que estoy viviendo, tengo más de 2 años y todavía sigo con esos mismos recuerdos, le tengo la ropa en su lugar, pongo la silla en la mesa, le pongo el plato todavía. Y cuando todas sus conversaciones se basan en esa persona perdida, porque una de las características que vemos en las personas con duelo crónico es esa, que cada vez que están hablando con alguien siempre hablan de esa persona que falleció. Eso me recuerda bastante una vez que conocí una señora, estaba con una amiga en restauración y conocí una señora. Y ella empieza a hablarme sobre un hijo que tuvo un accidente y ella lo perdió. Yo pensaba que era algo de unos meses, la señora estaba llorando, unos llantos que yo dije, no, eso fue algo muy reciente. Y cuando salimos de la casa, mi amiga y yo,
ella me comenta que la pérdida de su hijo fue aproximadamente hacía 5 años, es decir, que ya esa señora tenía un duelo crónico. Sí, tenía bastante tiempo pasando por el mismo proceso. Sí. En ese caso, Mari y Florángel, yo visité una amiga mía que se le murió su esposo. Ella dejó todo intacto. Cama, ropa en el closet, la silla donde se sentaba. Yo, pero Dios mío, esto es increíble. Porque ella tiene un duelo bloqueado. Claro, y que eso se va a quedar ahí mismo, eso no se puede tocar ni se puede mover, porque él se fue, pero yo lo siento aquí conmigo. Algunos de los ella síntomas... no ha pasado la etapa de adaptación de vivir sin esa persona. Hay algunos síntomas somáticos que tiene la persona que está pasando por estas situaciones, que son insomnio, pérdida de apetito, como es también tristeza, el bajo peso, puesto que ya no comen, pues se sienten con esa ideación de wow, ya no está, me quiero morir como él, quiero estar con él. Entonces esta persona va llevando lo que es al estado. Algo importante también, Maridalia, que hay que saber, que cuando una persona empieza a tener ideaciones suicidas, aunque esté en la etapa de duelo, inmediatamente empieza a tener esas ideaciones suicidas, entonces esto ya se considera como una depresión. Sí, entra ya hay que buscar ayuda. Exacto. Claro. Sí. Ya ahí hablamos ya de los aspectos psicológicos que van dentro de lo que es los síntomas que presenta esta persona. Al momento ya de estar en el proceso no resuelto, se va a identificar a sí mismo, como dice Así la colega es. Florángel, con las ideas suicidas, esas ideas de que no estoy con la persona, esa persona no está a mi lado y sucesivamente, colega. Exacto. Maridalia, ¿y qué te parece si empezamos ahora a hablarle sobre las fases del duelo? Correcto. Así que dentro de lo que es el duelo, hay unas etapas, las Exacto. cuales debemos de mencionar, según Elizabeth, una psiquiatra suiza, que es muy importante hablar sobre las etapas del duelo. Así es. Entonces, mi querida Flo. Ok, vamos a empezar con la primera fase o etapa, que es la fase de negación. En esta fase, la persona que está pasando por el duelo no cree que sea cierto que la persona haya muerto, que ha tenido esta pérdida, o que sea verdad que la van a dejar en un divorcio, que de verdad perdió la casa, y entra en esa fase de negación, como no, esto no me puede estar pasando, esto yo no lo puedo creer, esto no puede ser cierto. Bien. Esto no me puede pasar a mí. Sí. Exacto. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo fue? Mira, hay un punto muy importante que en esa etapa ocurre, Ajá. ocurre es cuando hay un fallecimiento que la persona no está preparada. O sea, Exacto. por ejemplo, un accidente. Llegan a la casa con la noticia, no estoy preparada a esa noticia, la persona entra en un proceso de negación Exacto. profundo, no como pudo ser, qué fue lo Por que eso pasó. muchas veces en los velorios vemos personas que dicen, no, él está dormido o ella está dormida, despiértate, porque están en esa fase de negación aún. Sí, y esa fase lo lleva directamente a lo que es después el proceso de ira. Sí, Así porque es. en ese mismo proceso tú dices muchas cosas que después te puedes arrepentir de lo que tú estás diciendo. Exacto. Exactamente. Recuérdense que el duelo tiene varios factores, influye en varios factores, tanto en lo emocional, psicológico y cognitivo. Entonces En lo ahí entran físico. esos pensamientos que a pesar de que tú estás viendo a la persona muerta, o que tú estás viendo que ya perdiste la casa, o que tú estás viendo que quizás no tiene una parte de tu cuerpo, o que tú estás viendo que tu pareja te dejó, entonces tú dices, no, es que no lo puedo creer, no puede ser así. Que eso no me puede Sí. pasar a mí. Exacto. Hay gente que dice, yo quisiera creer que es un sueño, que es una, Exacto. una Ahí, pesadilla, sí. que intentan despertar de Exacto. esa pesadilla Sí. que están viviendo. Con relación a lo que estaba mencionando hace un rato Flor, yo en consulta vi a una persona y esta persona tenía mínimo como 3 años, pero ella decía que veía a su hijo fallecido, su único hijo. Ella decía, pero es que yo lo veo en mi casa, él se sienta a hablar conmigo, él está aquí.
O sea, el duelo está es crónico y Exacto. también está en un estado de alucinaciones Claro. Exacto. o ideas alucinógenas, vamos a decirlo así, porque ella ya estaba viendo ideas Exacto. delirantes. Y es importante que la persona conozca cuando está también en un proceso de duelo, puesto que hablé anteriormente de los síntomas somáticos. Ujú. Hay personas que en este proceso, a no estar muy conscientes, tienen muchos dolores de cabeza, dolores musculares, entran en lo que es la ansiedad por enfermedad, Exacto. que antes se conocía como hipocondriasis. Exacto, y ahora se le llama en el DSM-5 como ansiedad por enfermedad. Exactamente, entonces esta persona entran a una faceta, vamos a decirle así, de síntomas, varios síntomas que están vinculados con el proceso del duelo. Así es. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Qué tiempo después que fallece, que una persona pierde a un ser querido, se le puede considerar patológico el duelo que tiene? Por ejemplo, porque sabemos que cuando se va un ser querido es muy doloroso para todo el Exacto. mundo. Hay gente que se recupera en 2 meses, en 3, en 4, en 5. Desde el punto de vista clínico, psicológico, científico, ¿qué tiempo debe pasar para que se considere normal ese duelo? Eso va a variar mucho de las personas. Antes, en el DSM-4, se decía que en el promedio de 6 meses, pero ahora en el DSM-5 ese periodo de tiempo lo aumentaron para sí. poder decir que el duelo es crónico. Ahora aproximadamente 1 año. 1 año. O sea, Exacto. una persona que dure 11, 12 meses con un duelo Todavía es considerado normal. Aunque también hay que ver varias características para verlo como un duelo normal, claro. que no se estén dando, que se estén dando en Sí, esa sí. persona. Porque también hay otros factores que pueden influir en que, aunque no haya llegado ese periodo de tiempo, ya tú no lo veas como un duelo normal, sino, por ejemplo, como un duelo complicado. Exacto, Bien. mira Kelvin, vamos a hacer una diferencia, establecer una diferencia aquí también para que las personas conozcan lo que es una tristeza, vamos a decir así, una Ok. tristeza normal a una tristeza patológica. Cuando Exacto. hablamos de una tristeza normal, nos estamos refiriendo a que los síntomas no son tan significativos como cuando es una tristeza patológica. Exacto. Los síntomas son más intensivos y hay un periodo de tiempos, o sea, los periodos de tiempo son más prolongados. Así es. Así Sí. es que Bien, para la hemos hablado diferencia- sobre la etapa de la negación. Ahora tenemos que hablar sobre la segunda fase o etapa, que es la de la ira. Bien, porque no quiero que nos El pase duelo como... también genera ira. Claro. Claro donde- que sí, llega la fase donde la persona entonces, ya que sale de la negación, se pone furioso. Sí. Dice no, se enoja con todo el mundo. Las personas Reclama. que son religiosas, entonces se enojan muchas veces hasta con Dios. sí. Entonces dicen, Eso es Dios, verdad. ¿cómo tú me hiciste esto no era justo? Entonces sí, llega ese proceso de ira, donde las personas se enojan, se ponen furiosos. Sí, es cierto. Ese es uno de Solamente los... no con la muerte, es cualquier tipo de pérdida. Exacto. Eso iba a Y decir. consigo Exacto. mismo también dice, si yo no hubiese hecho esto no hubiese pasado. Sí, Eso ocurre mucho también cuando una persona pierde una de las extremidades. Exacto. Claro. Un accidente, Sí. una persona que pierde una pierna, un brazo. ¿Por qué a Así mí? es. Se cuestiona. Siempre viene el cuestionante, ¿por qué a mí? ¿Por qué me Exacto. tiene que pasar a mí? ¿Qué yo te hice, Dios, para que me pasara eso a mí? Exacto. O Eso- si ese camión no había cruzado, si yo había ido por el paseo y uno Sí. se cuestiona a uno A mismo. veces también quieren tener algún tipo de venganza, por decirlo así, con la Así persona es. que estuvo involucrada en el accidente. Pero es por el o algo así. momento, exacto, por la ira. Es la ira la que Ujú, es. pero- Eso es algo que es parte del Es duelo, parte de ese ¿verdad? Claro. proceso normal del duelo, Claro. realmente. Ujú. Entonces, como decía la colega Flor, ya que estamos dentro del proceso de ira, viene la otra etapa, porque son como Exacto. etapas, donde está la persona, el individuo que está pasando el evento, se vuelve y negocia. Exacto, esa es la etapa de negociación, la fase de negociación. Negocia. Entonces, aquí el individuo llega el proceso, bueno, entiendo, me está pasando, pero Es ¿Qué- como esa... ¿Qué se hace De en auto- la etapa de autoevaluarse. Exacto. Él mismo. Es como él mismo pensar. Ujú. Decido ya aceptarlo como una realidad o decido no hacerlo. O sea, ya lo veo como que es un hecho real, que ya está aquí.
Bien, pero después de esa etapa, entonces viene la etapa 4, que es la de tristeza, porque ella entiende que ya perdió, que ya esa persona murió, o que ya sí está divorciado de verdad, o que ya no tiene esa parte de su cuerpo. Entonces llega esa fase de tristeza, donde esa persona quizás no come como antes, esa persona quiere estar quizás todo el tiempo acostado, esa persona socialmente no tiene esa vida social, entonces empieza a hacer cambios. Sí, porque es una pérdida. O sea, Exacto, yo estoy entonces- sintiendo algo que yo realmente quería. Y que Esa era, es como una fase de depresión, pero normal, una depresión que es normal en las fases del duelo. exactamente, Claro. en estas fases es una de las que cae dentro de lo normal, puesto que si ya dura, se prolonga, porque aquí es que queda, cuando el duelo no se vuelve. Cuando la tristeza ya tú no puedes salir de ella, por Ah, ejemplo, que tus Exacto. ojos se mojan solo, hablando, como decía mi colega aquí, está hablando con la amiga, con la vecina, y eso es el llanto, el aislamiento, no quiero ver gente, si llegan, dile que no estoy, y ahí es que una etapa muy difícil. Exactamente, Así es. entonces en esa etapa es donde nace, o sea, donde el sujeto se queda. Exacto, Aquí puede que en esta etapa se convierta en patológico, exacto. porque Si me quedo dentro de esos síntomas depresivos, estoy viviendo, reviviendo Exacto. el duelo, la pérdida. Puede ser, como ya se mencionó, del ser querido, de los materiales, que puede ser una casa. Entonces esta persona se queda, se sumerge. Exacto, y Nos cuando no escriben pasa una- la etapa de aceptación, entonces ahí es que se vuelve un duelo patológico. Nos escribe por aquí Aria 809 una pregunta que dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando ese duelo afecta a mi relación? Que tiene que buscar Vamos ayuda. voy a arreglar un poquito, no sé si es lo que Ok. quiere decir, pero para poner un ejemplo, cuando tú tienes un duelo que es por algo que te pasó en la infancia o en tu relación pasada, y tú traes ese duelo a tu relación actual, o tu comportamiento con respecto a tu pareja cambia o varía por ese duelo. O sea, Mira, realmente creo no que está... es algo así que... Ok, que- no se entiende realmente, realmente a qué yo ella no se entendí. refiere, pero en el caso que sea, por ejemplo, que ella venga con un proceso de duelo de una relación pasada, quiere decir que ella no sanó lo que debía sanar Ujú. antes de iniciar esa relación O si es un nueva. abuso, por ejemplo. Y De eso hablábamos en la exacto. semana pasada, que hay que curar antes de volver a comenzar. Exacto, entonces, una ¿qué ella tiene que relación. hacer? Ella tiene que empezar a curarse. Ella tiene que buscar ayuda para No, pero empezar a es que sobrepasar es ese él, duelo. fue un hombre. Es lo ok. mismo. Ah, pues él. No, lo que pasa es que él está diciendo qué pasa Ok. cuando un duelo anterior me está afectando mi relación. Entonces él No tiene está- que buscar ayuda. Claro, ayuda profesional. Exacto. O sea, puede ser un duelo hasta de no tiene que ser de otra relación, puede ser hasta algo que tú traes de tu Claro, infancia. puede ser un abuso de la infancia. Exacto, Claro, ejemplo. exacto. Ese ejemplo que ha puesto Francisca Nova es un ejemplo palpable. Claro, de lo que le está claro. pasando. Puede ser una violación, por Ujú. ejemplo, que es una de las cosas. Pero hablamos de trauma. Tú no puedes Exacto. confundir la cosa, porque cuando hablamos de duelo estamos hablando Exacto. Pero está de bien, pérdidas. esa persona que Pero- hizo la pregunta lo ve así. Él lo ve así, pero para Claro. eso estamos nosotros, para El hacer tema la de una violación, diferencia. entonces es un trauma. Es un trauma. Es un trauma. No entra en la Exacto. categoría No. de... Sí, pero Entonces- como él lo está preguntando ahora Pero que eso es bueno para Pero que hay la que ver persona... también Sí. de qué tipo de duelo él está Eso, hablando. exactamente, porque puede pero ser, también- por ejemplo, un duelo de que perdió un trabajo y eso le esté afectando en su relación. Puede ser que quizás perdió una casa, que perdió un ser Uy, querido. Entonces tenemos que saber más o menos de qué tipo manejar de cuál duelo es él la está situación que hablando. le está presentando. Si él puede escribir bien cuál es la pregunta, Exacto. puesto que El duelo de una violación o el trauma de una, Es un de una trauma. violación se supera realmente. Si se o eso- trabaja. Puede sanar. Sí, Sí, uno se aprende a trabaja. vivir con ella. si la persona trabaja el proceso, el Claro, trauma, claro que sí. se puede vivir con el hecho que pasó. Si se Así trabaja, es. pero hay personas que no lo trabajan y entran en un cuadro depresivo. Sí. Conjuntamente el trauma lo lleva a síntomas de depresión, puesto me pasó a mí, tengo una tristeza enorme, profunda, no Exacto. como, no duermo, revivo esos momentos, ese evento vuelve de nuevo, entonces la persona cae en un cuadro depresivo, de depresión mayor.
Ok. Bueno, vamos a hacer la pausa, señores. Tenemos compromisos comerciales. Quiero saludar a nuestra productora Minerva Gutiérrez Ciciano, que está en sintonía con el programa, que no pudo estar aquí en el día de hoy. Y también a mi compadre Luis Rodríguez, desde Nueva York, como siempre en sintonía. Dice Minerva Gutiérrez: las personas que están atravesando por este proceso en su vida muchas veces no tienen a su lado personas que pueden comprender su situación. Exacto. Bueno, ahí hablando del tema de la pareja, Eso lo hay vamos que- a hablar más adelante, Sí. luego de la pausa. Vamos a hablar de los factores que pueden influir en que las personas puedan superar el duelo. bueno, pues vamos a hacer la pausa y en breve estamos aquí de vuelta en su programa En Consulta, el toque de queda de las 6 de la tarde. Estamos aprendiendo, señores, Así y es, además así es. nutriéndonos de todo lo que tiene que ver con temas de psicología clínica y salud mental con estas tres grandes profesionales. Vamos a la pausa y retornamos. Esto es En Consulta. Vamos con el tema de el duelo en este programa tan interesante, En Consulta. Adelante, Maridalia. Así es, continuamos con el tema el duelo. Estamos hablando sobre los síntomas y las etapas que tiene el duelo. Con relación a eso, mi querida Flor va a hacer una pequeña aportación. Bien, hay que ver también los factores que influyen en el duelo, en el que el duelo sea un duelo normal o que no sea un duelo normal. Entre estos factores están, por ejemplo, el vínculo que se tiene con la persona. Bien, Con la persona fallecida. con la persona fallecida o el vínculo que se tiene con el objeto perdido. Bien, por ejemplo, si se muere una amiga tuya que quizás tú compartías con ella, pero así se muere tu mamá. Pero la veía 6 meses, una vez cada 6 meses. Exacto, así se muere tu mamá o un hijo, va a ser un sufrimiento diferente en este proceso de duelo. Va a ser más fácil tú superar la pérdida de una amiga, la pérdida de un familiar con el cual Claro. tú tienes un vínculo fuerte. Claro. Como también podría pasar al revés. Puede Exacto. ser que una persona Una no amiga. se haya, Exacto. por ejemplo, Tengo no haya un- compartido con su madre durante No haya su tenido vida. ese vínculo Claro. y en cambio con la amiga Con sí. la amiga sí se Exacto. muere la amiga y Así entonces es. tiene mucho más duelo que con la madre biológica. Así es. Eso es una pregunta interesante, pero yo creo que está respondida ya, de que si tiene que ver con el parentesco familiar Sí, muchas de veces. la, sí. de la persona, o más bien con lo que tú estás diciendo, El vínculo. el vínculo. Exacto. O sea, ¿qué tanto tú te trataste? Porque Exacto. si fuera solamente ¿Qué tan parentesco, importante era esa persona en tu vida? ¿Qué tan Sí. importante era esa persona para ti? O si fuera también, solamente parentesco familiar, por el simple hecho de ser el padre o la madre, Exacto. pues hay un dolor automático, pero no es así. Exacto. También hay que ver, por ejemplo, qué tan apegado estaba ese objeto. Si tenía una casa, por ejemplo, y la perdió, si era la casa de la infancia, si era esa casa donde tenía todos esos recuerdos, así perdió una casa que quizás él dice, no, yo consigo otra casa y ya no es tan importante para mí. Hay que ver qué vínculos tenía con ese objeto perdido. O una pareja, por ejemplo, qué tanto amaba esa pareja, qué tan cercanos eran. Bien. También hay otro factor bastante importante que es el preduelo o preparación. Por ejemplo, hay muchas veces donde mueren personas que han estado enfermas durante un periodo de tiempo y los familiares se van haciendo la idea de que es posible que muera, de que ese momento va a llegar, entonces se van preparando emocionalmente para cuando suceda. Y esto lo ayuda a aceptar más la muerte de ese familiar. Claro, El proceso. tú te preparas emocional, también económico, y dices, Así bueno, es. cuando... Es mucho menos doloroso cuando cuando se está esperando que cuando No, es duele, repentino. duele, todos duele, Kirby. Es más fácil de superar. Ujú. Esa No la es lo palabra. mismo, por ejemplo, como decía Maridalia hace unos momentos, que te llamen y te digan que murió un hijo tuyo de un accidente, algo que tú no estabas esperando, a que te digan que murió una persona, un viejito que quizás tenía ya meses en cama y ya tú estabas esperando que eso era lo que iba a suceder. Claro. O sea, Sí. el duelo no va a ser igual. Hay otra
pérdida que es muy significativa, que se da mucho cuando se pierde a un hijo. Exacto. Tú sabías que los padres siempre tienden a pensar que son los hijos que van A enterrar a los padres. Entonces, cuando pasa esto, normalmente es difícil Sí. Así para el es. padre. Porque ni siquiera en tema biológico se asimila. No, Porque así están diciendo es. que se sobreentiende que los padres fallecerán primero que los hijos por un tema Así natural es. y biológico. Bueno, Así quiero es. saludar, señores, a una persona que respeto mucho, que quiero mucho y además es colega de ustedes, aunque en otra área, la doctora Oneida Tejada, que está en sintonía con nosotros. Ella es médico familiar. Ok. Ahora mismo está encargada de una parte del programa de vacunación y siempre mira toda la programación de Hayaco Digital y está en sintonía con nosotros aquí en el programa En Consulta. Un abrazo desde acá a la doctora Oneida Tejada y ojalá venga un día. Ustedes dijeron que Así van a traer es. invitados. Así es. Claro Sí, que sí. sí. Ojalá pueda venir un día La invitación está para que abierta. hablemos de la medicina familiar y además del Así es. proceso de trauma que quizás ella tiene mucho conocimiento de la gente que se ha enfermado de COVID, por ejemplo, de cómo es ese proceso, cómo lo han podido superar. Y ojalá que podamos venir aquí un día y traerla a la doctora para que desde el punto de vista psicológico podamos abordar esos temas. Bueno, pues la invitación está súper Así abierta, está así bien. que Vamos a coordinar eso, doctora. Así que ya usted sabe, la doctora Oneida Tejada, médico familiar y con una experiencia de muchísimos años. qué bueno, así que Bien. bienvenida también, muchas gracias por estar en sintonía con su programa En Consulta, porque también es de usted este programa, ¿verdad que sí, colega? Así Claro. es. Así Nosotros que estamos bienvenida. aquí para ellos. Así es. Bien, otro de los factores que hablábamos, Kelvin, también es el apoyo social. El apoyo social va a influir mucho en cómo las personas pasen ese proceso de duelo. El apoyo social es si tú tienes a alguien que te está apoyando, que está ahí contigo, que te está dando ese ánimo, que te dice, bien, mira, vamos a sentarnos a hablar, yo estoy aquí para ti. Bien, es más difícil pasar el proceso de duelo a una persona que no tenga apoyo social, a una persona que sí lo tenga. Correcto. Es muy difícil cuando no hay ese lazo. Es muy importante que, no sé si ustedes se han fijado, que en la familia, antes de la pandemia, cuando se hacía los velatorios, siempre se unía a la familia, se daba ese Exacto. apoyo moral, ese apoyo emocional. Económico. Y sí, y justamente con la pandemia eso Se ha ido perdiendo. Sí, se tuvo que desplazar por el Así proceso. es. Entonces, Y por eso, la forma como también se Así llevaba, es. se enterraban, por decirlo así, a los Al ser fallecidos con el querido. COVID. Claro. Sí. Que la gente ni siquiera podía verlo. Es Eso, no, doloroso. eso ni- Claro. Eso dificulta más el Eso el aumenta el proceso. duelo. Eso- Claro. sí, claro Cuando que tú sí. no puedes ni siquiera ver a tu familia, como en el caso, por ejemplo, de los fallecidos de COVID, que fallecían y lo llevaban directamente al cementerio. Mira, Duele. Kelvin, yo trabajé en la línea de apoyo psicológico de la UAS y realmente recibí varias llamadas de personas que estaban en esa situación y ellos decían, es que ni siquiera lo podemos ver en la caja, o sea, ni siquiera nos podemos despedir. Despedirte. Y eso es Sí. algo que afecta mucho a la persona que está en duelo. Claro, porque es notable la diferencia, como dice la colega Flor, anteriormente hablaba de que hay un duelo que es cuando ya la persona se está preparando para que suceda, a cuando es algo imprevisto. Exacto. La Así pandemia es. fue algo imprevisto, las personas no estaban preparadas para que este evento abarcara tanto y hubo tanta pérdida, tantos seres humanos que fallecieron y tantas personas que quedaron sin dar ese adiós, sin ver, sin poder decir te quiero. Sí. ¿Tú entiendes? Así Entonces se le hace un poquito más difícil ya cuando tú no puedes palpar, como estar ahí, sentir, y eso hace que la persona llegue en una fase, a un estado de un duelo patológico. Sí, porque Así dicen, ni es. siquiera me pude despedir de él. Ujú. Sí. Y realmente yo imagino lo difícil que fue para todas esas personas pasar por esa experiencia, vivir eso. Sí, y yo puedo decir que hay personas que a esta altura todavía no han, o sea, la pandemia lo que tiene es un año, no han Exacto. superado
esa pérdida. Claro. Todavía está muy palpable y por ende bueno, todavía no se puede decir es normal dentro del diagnóstico del DCM, todavía se está considerando un año normal. ¿Qué es lo que es el DCM? Para la gente que nos recuerden esa parte técnica, no la conocemos. Exacto, ¿Qué es lo que es el DCM? Es el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Eso es como la Biblia de los psicólogos. Exacto. Nosotros todo el tiempo andamos con nuestro DCM encima. Sí, es una grandotota Biblia, dice por ahí. Sí, Bueno, un tengo un tamaño. mensaje de parte de la doctora Oneida Tejada, que aprovecho para enviarle saludos de nuevo, que dice lo siguiente: el ciclo vital familiar se fragmenta con la muerte de un hijo. Es un trauma. Los padres nunca piensan que van a despedir a un hijo. Así Gracias por la invitación, dice la doctora. Va a venir un día aquí la doctora, si Dios lo permite. Así es, aquí estará con nosotras. Eso, la doctora, como es médico familiar, sabe bien lo que está diciendo. Sí, sí. Porque conoce bien lo que es el núcleo familiar. Ha trabajado en los centros de atención primaria de comunidades así como esta, y ha trabajado mucho con la familia, así que muy buen aporte. Y también decir que la doctora resalta que perdió una hermana en las mismas condiciones que ustedes están diciendo por COVID-19 y no pudo ni siquiera verla. Fue directo desde la clínica lamentablemente hacia el cementerio, y eso todavía es más Doloroso. Sí, el proceso Exacto. es doloroso para los que pierden un ser querido en esa condición, en esta condición, porque todavía estamos en pandemia. Claro. Cabe la redundancia. Así Es así, y muchas gracias por su aporte. Aquí sí, nosotras la estaremos esperando. Y No, eso yo lo voy a organizar desde que baje un poquito el tema de los trabajos que tienen en salud pública. Lo vamos a organizar para que la doctora venga aquí y podamos hablar de algunos temas interesantes. Y yo sé que ella tiene muchísimo que aportar en este programa, que también puede tratar algunas cosas de salud, aunque no sea de temas que tengan que ver directamente con la psicología clínica. sí, si tú Porque recuerdan que el programa es en Consulta, consulta. Claro. Así es. O Y sea, si tú que se puede supieras- abarcar un poquito más. que con relación a lo que tú dices, dentro de lo físico, que son los síntomas físicos, siempre hay algo que va a lo psicológico. No están como paralelo. Una condición física trae consigo síntomas psicológicos, es decir, tu pensamiento, si es vamos a poner un ejemplo, un dolor de estómago, mayormente te va a incapacitar. Y cuando te incapacita, tú comienzas a pensar y genera pensamiento muchas veces hasta negativo. También imagina cuando una persona lo diagnostican, por ejemplo, con cáncer, todas las emociones que esa persona empieza a Sí. tener. O sea, está ligeramente ligado los síntomas fisiológicos o biológicos, vamos a decirlo así, con lo que es lo psicológico. Así Hay una es. interrelación Sí, sí. algunas veces. Dice la doctora Oneida Tejada, el duelo es un tema muy importante en estos tiempos de pandemia. Gracias por abordar ese tema. Yo creo que ha caído muy bien este tema del duelo. Mucha gente necesita esa orientación que ustedes están dando en el día de hoy. Por lo que está diciendo la doctora, quiero aprovechar, señores, para desde acá, desde el programa En Consulta, enviar nuestras más sinceras condolencias a propósito del tema del duelo a mi jefa, a la directora de la revista Gente Empoderada, la CEO de Gente Empoderada, que perdió a su prima hoy, que estaba en cuidados intensivos y era como una hermana para ella, y está en un proceso de duelo. Así que quiero desde aquí solidarizarme con ella, con toda su familia, y desearle, ¿verdad?, que pasa a los restos de su prima y conformidad a toda su familia, a Así es. propósito de que estamos hablando del duelo. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa, ya estamos entrando a la parte final del programa, pero no se vaya, que seguimos con más contenido aquí en Consulta. No se mueva ni un segundo, que regresamos.
Bueno, estamos de regreso en este programa En Consulta, ya en la parte final, señores. Son las 6:53 en este viernes 19 de marzo del año 2021. Bueno, decía que para eso queremos hacer un pequeño resumen acerca del tema tratado hoy. Es bastante amplio, de verdad que sí. Estaba hablando con mi colega que después podemos volver a tocar el tema en otra segunda emisión, ¿verdad? Sí, porque una hora es muy poco. Sí, una hora es muy poco y el tema del duelo es amplio. Con esto quiero dejar dicho también que podemos en otra ocasión, no en esta semana, porque ya hay otro tema para la semana siguiente, Claro. sino después volver a tocar el tema del duelo. Perfecto. Poner en énfasis lo que es un duelo patológico y el duelo que es normal con el periodo de tiempo que es establecido por el DCM, que es el manual por el cual trabajamos nosotros los psicólogos, mencionado anteriormente. Hablar que este es un proceso, hablamos que este es un proceso que ocurre cuando hay una pérdida, no tanto de un ser querido, sino también de algo que tú sientes tuyo. Por ejemplo, hablábamos del empleo, de una casa. Sí, de un divorcio, de una pérdida de uno de tus extremidades. Entonces, es importante que las personas conozcan cuál es la diferencia entre el duelo normal y el duelo patológico. Y nosotras quisimos hablar un poquito de eso para que ustedes, queridos oyentes, tengan en cuenta cuándo están pasando por este proceso. Por consiguiente, mi querida colega. Una sugerencia es cuando el duelo se complica, es importante buscar ayuda tanto social como con un profesional. Sí, es correcto, es muy importante La buscar ayuda social es cuando tú te refugias en un vecino, un amigo, en grupos. exacto, voy al cine, la amiga te llama, vamos allí para que tú puedas superar un poco lo que está pasando, claro. Y expresar esos sentimientos, porque muchas personas se quedan con eso ahí, ¿verdad? Claro que ese sí. dolor. La comunicación. Y no lo expresan, es muy importante comunicar. Bien, ya que estamos a punto de terminar, hay algo que no quiero dejar pasar por alto, que quiero mencionar, y es el asunto del duelo con los niños. Muchas veces los padres no le explican a los niños qué es la muerte, y es importante que esto se le explique de una forma que quizás ellos lo puedan entender, con metáforas, que le digan, mira, le hagan un cuento y le diga, por ejemplo, la persona que ha muerto no va a poder estar acá más con nosotros, no porque no quiere estar, sino porque no puede. Eso no quiere decir que no te haya amado demasiado, que no te quiera, simplemente no puede estar. Porque he visto en muchos pacientes que no le explican a sus hijos, entonces los niños tienen esa sensación de abandono por esa persona. Esto no podía dejar de decirlo porque realmente es un punto muy importante. Claro, que ellos piensan, te fuiste y me dejaste. Exacto. El abandono, exacto. como dice la hay colega, que explicarle bien qué es la muerte, porque muchos padres o muchos familiares temen explicarle al niño lo que está pasando, pero no hay que explicárselo. Correcto, eso es muy de acuerdo. Pero falta algo que ustedes no han tratado y Claro. ahora lo ponen Es que el tiempo es WhatsApp. poquito. El tema del duelo amoroso, ustedes no han tratado. Ah, Eso es que, duelo, no entra en la claro, categoría. Sí, dijimos pero hace un momento claro, que la pérdida pertenecía al duelo. de un divorcio y eso Sí, pertenece. pero eso, no, una cosa es pérdida de un divorcio, eso se llama, pero un poquito más llano. El hombre que se va a un colmado a tomar alcohol, a darse su cerveza con una mujer en la cabeza, para decirlo más llano, para que eso es lo que Eso no es un llamamos. duelo. Eso no es un duelo. ¿Cómo que eso no es duelo? No. Si la pareja lo deja y el hombre hace esto, eso es lo que llamamos a un duelo complicado. ¿Por qué? Porque en el momento quizás pueda servirle, pero a la larga no lo va a hacer sanar. Bien, muchas personas, por ejemplo, se refugian en tomar. En muchas una personas- bachata. Exacto, entonces... No, estábamos relajando. Una bachata diamante. Pero es importante recordar que cuando definimos duelo dijimos que un duelo es un proceso de adaptación emocional a una pérdida de algo importante. Exactamente. Y en esto mencionamos también las relaciones de pareja,
la muerte de Pero algún el ejemplo que yo estoy familiar. poniendo no es una relación de pareja. Un hombre que se va a un colmadón a emborracharse. Ay, Es un exacto. hombre que está amargado, Kevin, que está amargado. Sí, exacto, está en un proceso de duelo si perdió a la Exacto, pareja. sí, de verdad que Oyendo nosotros... bachata de Anthony Santos de Amargue. Kelly, pero- O de aventura que todita Oye, son Y eso Oye. le hace mal. Oye, lo que pasa Eso con le eso. hace más sí, le hace daño. mal. Claro. Oye, lo que pasa con esto, cuando Kelvin dice, hace el ejemplo, nosotras, Francisca y yo, decimos, no es un duelo, porque nos enfocamos, aunque esta persona No, que usted no, está... vamos a aterrizar a los llanos. Sí, Ustedes esta persona no está en un duelo, esta persona Está celebrando. No, pero Vamos realmente a es un proceso. identificarlo, porque Sí, es un duelo. La parte Sí, es un clínica, duelo. perfecto, la parte técnica. Pero esa parte llana de esa persona que nos está escuchando, No, que está quizás llena- dice, ven acá, pero yo que perdí mi esposa No, es verdad. y que tengo un mes tomando alcohol. Está llenando un yendo- vacío, es verdad. Yendo al colmado a escuchar bachata. Claro. A eso es lo que le llamamos duelo complicado. ¿Por qué? Porque las personas toman actitudes que son de riesgo. Por ejemplo, tomar, consumir sustancias. Cae, exactamente. Cae Cae, por ilícita. ejemplo, en alcoholismo. Exacto. Eso es uno de los exacto, factores. exacto. A las Entonces, personas que les factor. gusta la velocidad muchas veces manejan más rápido para sentir como esa sensación cuando están pasando por ese proceso de duelo, pero efectivamente es un proceso de duelo, como dijimos Así al es. principio. Un duelo es una adaptación emocional a algo que se pierde, a algo que es importante para ti. Y en eso cabe mencionar lo que es una relación. Hablamos Exacto. sobre lo que es el divorcio, pero dentro del divorcio estamos hablando de una rotura amorosa, que no Exacto. solamente implica el divorcio, no, porque ocurren roturas en el proceso de enamoramiento, Exacto. de que nos estamos conociendo, lo que llamamos novio. Sí. En este proceso ocurre esa rotura también. Tú sabes que hay algo bastante curioso y es que muchas veces hay personas que van viviendo ese proceso de duelo aún antes de terminarse la relación. ¿Por qué? Porque ya ven los conflictos que hay y dicen no, esta relación se va a terminar y se van haciendo la idea en la cabeza. Entonces por eso muchas veces vemos a alguna persona que tú dices, pero como que no le dolió tanto, pero fue que esa persona aún en la relación ya estaba empezando a vivir el proceso de duelo. Así es, eso es correcto. Bueno, miren lo que dice ya finalmente nuestra compañera Minerva Gutiérrez con respecto a lo que estoy diciendo. Una persona puede a través de la bebida evitar su proceso Exacto. y cometer errores. Claro. O sea, Así es. que la bebida o cualquier sustancia te puede calmar, amortiguar, por El decirlo hecho. así. La pena que tú estás Exacto. sintiendo, el duelo que tú estás sintiendo. De hecho, Exacto. hablamos ahorita en modo de chanza de cuando se pierde una pareja, pero hay gente que perdiendo un ser querido se refugia En el alcohol, alcohol, claro, Exacto. claro que yo sí. conozco personas que una muerte le ha dolido tanto que lo pagan tomando alcohol. Sí, sí, sí. Exacto. Eso es Y correcto. caen incluso en alcoholismo. Eso Claro. es Y ahí correcto. es que están los duelos complicados, porque las personas toman actitudes de riesgo, conductas de riesgo. Sí. Y se ve mucho también cuando hay en padres que pierden a los hijos. Estos padres se vuelven a tomar Así decisiones que no son muy de acuerdo para lo que es su propia vida. Y una Así de esas es, como dice mi querida Flor Ángel, yo me puedo ir a un bar y tomarme la barrica completa, porque Así ya yo es. siento que tengo un vacío y que de la forma de yo llenarlo es consumiendo el alcohol, porque me va a Exacto. hacer me va a hacer a modo de olvidar por un instante el hecho que ocurrió. Así es. Entonces, esta persona lo que hace es que mediante ese proceso, ¿verdad? Estoy en el proceso, me refugio Exacto. a En a el una alcohol. sustancia, puede ser el alcohol, puede ser una sustancia ilícita también, y ahí cree que va a superar el dolor. Exacto. Y ahí se le complica más. Bueno, déjenme antes de finalizar saludar a algunas de las personas que nos están viendo desde el principio. Ya saludé a Albania Gutiérrez, un abrazo para ella. También a Luis Rodríguez. También quiero saludar a Willy Contreras, que nos sigue desde Jayaco. Ese es el famoso Willy Vaca. Willy Contreras, un abrazo para él. María Marte también está en sintonía con este programa. Un abrazo para ella. Mi amiga María Rosario desde Nueva York está viendo el programa. Gracias, de verdad que sí, por la sintonía.
Randy Rose, bueno, tiene nombre de artista, Randy. También saludos especiales para Randy. Ya saludé también a la doctora Oneida Tejada. También María Luna en sintonía con este programa, Ronnie la Antigua, muchísima gente. Ya se me fue el tiempo y no lo voy a poder mencionar a todos. Pero gracias de verdad por la sintonía siempre con este programa y con toda la programación de Hayaco Digital. Se nos fue el tiempo, señores. Así es, Sí, que muchas feliz gracias, noche. feliz fin de semana. Gracias Así por es. estar compartiendo con nosotros este tiempo. Nos vemos el próximo viernes. si El Dios próximo quiere. Arriba ya es no bien. hay programa porque es No, Semana Santa. exacto. Bueno, pues nos vemos el viernes entonces, si Dios lo permite, aquí en Hayaco Digital a las Así 6 de es. la tarde el próximo viernes. Así que bye bye. Bye. Bye bye.